Jack Carter se mantuvo alerta mientras el general alienígena hablaba con los ojos, escaneando los extraños rostros distantes entre la multitud. De soldados eran una mezcla de formas humanoides, sus tonos de piel iban desde de color verde pálido a morado intenso, sus ojos brillan con una luz antinatural. Uniforme marcado con las cicatrices de innumerables batallas, se sentía fuera de lugar entre la armadura de colores brillantes de la extraterrestres. Sin embargo, se mantuvo orgulloso de haber luchado junto a ellos en la guerra y ahora, como ganador de una batalla crucial, estaba siendo honrado por su comandante Jack Carter, guerrero humano, el general. La voz retumbó cortando el silencio de la sala abarrotada. Te has probado a ti mismo en el fragor de la batalla derrotando a nuestros enemigos en formas que no creíamos posibles. Como muestra de nuestra gratitud, nosotros presentarte un premio, un regalo de valor para honrar tu valentía. El corazón de Jack corrió. Pero no por entusiasmo, siempre había luchado por su gente, no por recompensas o reconocimiento de que había visto suficiente crueldad en la galaxia para saber que los regalos de señores de la guerra alienígenas a menudo tenían un alto costo. Él miró por la habitación preguntándose cuál podría ser este regalo. Las puertas de la gran cámara se abrió crujiendo y 2 soldados blindados entraron arrastrando a una mujer detrás de ellos con su largo cabello plateado cayendo en cascada por su espalda. Su piel era de un tono violeta intenso y sus ojos estaban cerrados, aferrados como resignados a lo que fuera. El destino la había traído aquí. Los soldados la empujaron hacia adelante, haciéndola tropezar. Sus manos estaban atadas fuertemente con cadenas, y su cuerpo estaba magullado como si hubiera pasado por muchas dificultades. El estómago de Jack se retorció mientras la mujer fue presentada ante él con la cabeza baja de vergüenza. Él podía ver el dolor en sus ojos, como sus hombros desplomados, como si el peso del mundo descansara sobre ellos. Esta es Lyra la general, dijo, una sonrisa malvada jugando en sus labios, una princesa capturada de una especie rival. Ella es tuya, Carter, una muestra de nuestro agradecimiento por tu servicio. Jack Joe, apretado y con los puños apretados a los costados, podía sentir su sangre hirviendo como la palabra del general se hundió en una esclava, una mujer que había sido tratada como propiedad. Como si su vida no significara más que un premio para regalar. Esto no es un regalo. Jack murmuró en voz baja, pero su voz era lo suficientemente fuerte como para que quienes lo rodeaban escucharan que el general dio un hola desdeñosa. Es lo que es, soldado. Ella te pertenece ahora, trátala bien. Y tal vez encuentres más valor en ella que solo un símbolo de tu éxito. Jack dio un paso adelante con los ojos fijos. La mujer lo miró brevemente, sus ojos violetas se llenaron de una expresión ilegible por un momento. Las miradas se encontraron y vio algo allí, un destello de esperanza, de reconocimiento, como si ella entendió lo que él estaba a punto de hacer. Quítele las cadenas, que Jack le ordenó firmemente. Su voz llevaba un aire de mando. Los soldados dudaron, pero obedecieron rápidamente, soltando los grilletes fríos y pesados de sus muñecas. En el momento en que las cadenas cayeron el suelo, Lyra se enderezó ligeramente, aunque todavía parecía cautelosa e insegura de qué significaban las acciones de Jack. Jack volvió al general, su voz fría y firme, y no pedí esto, no lo aceptaré. La sonrisa del general se desvaneció ligeramente, pero rápidamente recuperó la calma. Su compostura no tiene selección humana, ella es tuya, haz con ella lo que quieras. La mente de Jack se aceleró, no tenía idea de cómo manejar esta situación, no podía irse. Lyra aquí, no con la forma en que la habían tratado, podía ver las marcas de abuso en su piel, el cansancio en sus ojos. Pero al mismo tiempo sabía que no había nada que pudiera hacer. La ley del señor de la guerra estaba clara, que le habían dado a la mujer como una recompensa y no había formas fáciles de salir de este arreglo. Jack se quedó en silencio. Por un momento, contemplando su próximo movimiento, finalmente volvió a mirar a Lyra con los ojos. Ablandamiento. Ella ya no era solo una prisionera, ella era una persona, alguien que merecía respeto, no crueldad. Lo siento, Jack dijo en voz baja, más para sí mismo que a ella te ayudaré, te sacaré de aquí. Los ojos de Lyra entrecerraron ligeramente. Un destello de incredulidad cruzó su rostro por un momento, parecía como si no lo hiciera. Entendía lo que Jack le estaba ofreciendo, él podía verla vacilar, el miedo a lo que vendría después, el miedo a que ella podría volver a comercializarse, o peor aún, tratarse como nada más que un objeto. Pero Jack significaba cada palabra, él no era como los demás, él no iba a dejarla sufrir por más tiempo. No tienes que tener miedo, dijo con voz firme, que ahora eres libre. El general se rió entre dientes detrás de él. Libérate. Creo que puedes llevártela e irte. Eres una tonta, Carter, ella te pertenece y harás lo que te digan, que no hay escapatoria de eso. Pero Jack ignoró la advertencia de que se acercó a Lyra, su presencia ofreciéndole un momento de paz en la tormenta de incertidumbre. Ella lo miró parpadeando, aún insegura, pero había
Algo en sus ojos, un rayo de esperanza, una pregunta silenciosa, ¿podía confiar en él? Jack asintió con la cabeza a los soldados que la habían traído. Sal de aquí, la llevaré conmigo ahora. Hubo un breve momento de tensión, pero cuando la mirada de Jack permaneció inquebrantable, los soldados respaldaron. Salieron de la habitación sin decir una palabra más mientras salían del pasillo. El corazón de Jack latía con fuerza en su pecho. No sabía qué les deparaba el futuro ni cómo navegarían por él. Peligros de este mundo alienígena, pero él sabía una cosa con certeza: no dejaría que Lyra sufra más. No si pudiera evitarlo. Jack caminaba de un lado a otro en la pequeña habitación con poca luz tratando de pensar en sus siguientes pasos. Lyra se sentó en silencio en la esquina de sus ojos sin dejarlo nunca después. El caos de la ceremonia los había escoltado a este lugar un temporal, reteniendo espacio hasta que Jack pudiera averiguar qué hacer a continuación. Las paredes estaban frías y metálico, el aire ligeramente húmedo, pero Jack no estaba enfocado en el medio ambiente. La mente estaba puesta en la mujer sentada frente a él. Ella no había dicho una palabra desde que salieron del pasillo y él podía sentir el peso del silencio que pendía entre ellos. Lyra, que alguna vez había sido una noble de su pueblo, ahora se encontraba a sí misma, una extraña en un mundo que no la entendía y, lo que era peor, no parecía importarle. Jack no sabía lo que había sucedido a ella o por qué había sido capturada, pero él sabía una cosa con certeza: no lo era. ¿Voy a dejarla sufrir más? ¿Cuál es tu nombre? Jack finalmente preguntó, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero había una cierta urgencia detrás de él. Necesitaba saber quién era ella, no solo la prisionera parada frente a él. Lyra. Los ojos parpadearon hacia él por un momento antes de que ella apartara la mirada y volviera al frío piso debajo de ella. Ella no respondió. Jack frunció el ceño. Él no estaba seguro de lo que esperaba, pero esto no era que ella no había dicho una palabra desde que se la habían dado a él, y el hecho que ella no respondiera lo inquietaba. ¿Le tenía miedo o estaba demasiado rota para hablar? Dijo en voz baja, intentando de nuevo: no sé qué te ha pasado, pero estoy aquí para ayudarte. Ya no eres un prisionero. Eres libre. Las palabras eran simples, pero Jack se refería a cada una de ellas. Que quería ella entendiera que ella no era solo una recompensa o un trofeo, que ella era una persona y que él haría todo. Él pudo asegurarse de que ella supiera que Lyra lo miró con sus ojos violetas encontrándose. Por primera vez. Por un momento Jack vio algo parpadear allí, una pequeña chispa de algo que parecía esperanza. Fue breve, casi imperceptible, pero fue. Allí abrió la boca como para decir algo, pero luego la volvió a cerrar. El corazón de Jack le dolía al verlo. Ella quería hablar, pero algo la estaba frenando. Tal vez era miedo, tal vez era desconfianza. Fuera lo que fuera, Jack no la iba a presionar. Él entendió. Esa confianza no podía ser forzada, tenía que ser ganada. Se sentó en una silla cercana, manteniendo una distancia respetuosa de ella. Sé que probablemente no confíes en mí. Yo tampoco lo haría si fuera tú, pero te prometo que no soy como ellos. No lo haré. Solo necesito saber tu historia. La expresión del Ra no cambió. Ella no parecía enojada, pero había tristeza en sus ojos, una especie de profundo dolor tácito. Jack se preguntó cuánto tiempo duraría. Había estado cautiva, cuánto tiempo había estado sometida a la crueldad de sus captores. Jack inclinó la voz hacia adelante. Ablandamiento. No tienes que decirme todo de inmediato, solo quiero ayudar. Durante mucho tiempo no hubo respuesta. Jack no estaba seguro de si alguna vez hablaría, pero él no iba a darse por vencido. Tenía que comunicarse con ella, tenía para mostrarle que la vida era más que dolor y miedo. Finalmente Lyra habló. Su voz apenas por encima de un susurro: ¿por qué me estás ayudando? La pregunta atrapó a Jack fuera de guardia. No era lo que esperaba. Había estado listo para escuchar más sobre su pasado, sobre su gente, sobre lo que le sucedió a ella. En cambio, ella le preguntaba por qué él incluso se molestaba con ella. Le dolió de una manera que no esperaba. Pensó en su respuesta cuidadosamente antes de hablar: porque tú no merezco ser tratado así. Nadie sabe que soy solo una persona, pero lo haré. Haz lo que pueda para asegurarme de que eres libre. Te mereces. Que Lyra estuviera callada por un rato. Momento, como si estuviera procesando sus palabras, luego asintió lentamente. No era un gran gesto, pero fue algo que Jack sintió, una pequeña sensación de alivio. No fue así mucho, pero era un progreso. Ella comenzaba a confiar en él, aunque solo un poco, y por ahora eso era suficiente. Las siguientes horas, Jack mantuvo la conversación ligera, haciéndole pequeñas preguntas sobre de dónde era su vida antes de que se la llevaran. Lyra se mostró reacia al principio a responder, pero como pasó el tiempo, ella pareció relajarse. Le habló de su mundo natal, un lugar lleno de ciudades imponentes y vastos paisajes, de una familia que una vez amó y un reino que ella había gobernado una vez,
pero Jack podía decir que el dolor de perderlo todo aún permanecía en su voz. Eventualmente, Lyra comenzó a abra más sus palabras, fluyendo un poco más fácilmente mientras hablaba de su vida antes. Todo cambió. Jack escuchó con atención, aunque sabía que había más que ella no estaba diciendo, pero que estaba bien él. No iba a apresurarla, solo necesitaba que ella supiera que ya no estaba sola, ya que el día estaba en Jack y Soun. Prometiéndose a sí mismo que no sabía qué tipo de futuro les esperaba, pero una cosa era segura, iba a protege a Lyra sin importar que ella no fuera su esclava, ella no era de su propiedad y ciertamente no era una especie de premio que se reclamara, era una persona y merecía una oportunidad de libertad, una oportunidad de reconstruye su vida. El vínculo entre ellos, aunque todavía frágil, comenzaba a debilitarse. Take Root. Jack no sabía lo que traería el mañana, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo lo correcto. Lo correcto fue que los días posteriores a sus tranquilas conversaciones se sintieron extraños. Jack nunca había sido alguien a quien importarle mucho política o luchas de poder reales, pero la presencia de Lyra le hizo pensar de manera diferente que ella no era solo una extraterrestre. Prisionera, era una mujer con una historia, un futuro y una vida que le habían robado de ella, pero a medida que pasaban los días, Jack se dio cuenta de algo que pesaba mucho en su mente. Mientras estuvieran a salvo por el momento, esto no duraría para siempre. Vivían bajo el control del Señor de la Guerra que se la había dado, él podría haberla liberado físicamente, pero ellos todavía estaban lejos de ser libres. Jack se sentó junto a la mesita de su habitación rastreando su dedo sobre el mapa del sistema estelar presentado ante él. Necesitaban salir de aquí no solo por su bien, sino para Lius. Tuvieron que abandonar el alcance del Señor de la Guerra antes de que fuera demasiado tarde, pero el plan en el que pensó parecía desmoronarse incluso antes de que tuviera la oportunidad de sentarse Lyra. La cama al otro lado de la habitación, mirando por la pequeña ventana que ofrecía poco más que una vista de las estrellas distantes. Su rostro era ilegible, pero Jack pudo ver el débil parpadeo de inquietud en su postura. Ella estaba profundamente pensativa, al igual que estaba pensando que Jack dijo, rompiendo el silencio. Se puso de pie y nos acercamos a ella. Necesitamos una salida, no podemos quedarnos aquí mucho más. Lyra se volvió para mirarlo, sus ojos violetas se mantienen firmes. Lo sé, pero ¿a dónde iríamos? Su voz era tranquilo, pero llevaba el peso de la pregunta, era buena e importante. Jack se rascó la barbilla y su mente corrió en busca de respuestas en las que había estado pensando. Sobre las colonias humanas en el borde exterior de la galaxia, lejos de la influencia del Señor de la Guerra, allí podrían. Comienza de cero, pero llegar allí no sería fácil. El Señor de la Guerra tenía espías en todas partes y no podían arriesgarse a ser rastreados antes de que salieran de este planeta. Tendremos que tomar un barco. Jack dijo lentamente que es arriesgado, pero que es la única forma en que he visto a algunos contrabandistas pasando por el Spaceboard. Si podemos ponernos en contacto con ellos, podrían sacarnos. Lyra levantó un ceja. Y si no nos ayudan. Jack frunció el ceño. Haremos que ayuden a sus palabras. Suspendido en el aire por un momento antes de que Lyra asintiera lentamente, ya no era la tranquila mujer rota que había sido al principio. Cuando se lo llevaron, ella estaba comenzando a hacerse cargo tal como lo había hecho en sus anteriores conversaciones. Jack estaba empezando a ver a una mujer con fuerza y resiliencia. Todo bien, Lyra dijo que su voz era más firme ahora, pero tendremos que ser inteligentes, no podemos simplemente. Entra en un tablero espacial y espera escapar desapercibido. Jack le sonrió, sintiendo una sensación de camaradería creciendo entre ellos. Me alegro de que estés a bordo. Manejaré los detalles, solo quédate conmigo. Se abrieron camino hacia lo pequeño puerto espacial a la mañana siguiente, con cuidado de no llamar la atención. Ya conocía bien el diseño del lugar desde su época. Estacionados aquí, así que se quedaron en las sombras evitando las áreas más públicas. Se movían rápida pero silenciosamente mezclándose con la multitud de trabajadores y viajeros que pasaban por él. Puerto. Cuando llegaron a una parte más tranquila del puerto espacial, Jack le hizo un gesto a Lyra para que síguelo hasta un callejón estrecho entre dos almacenes. Allí un hombre los esperaba. El rostro se oscurecía bajo la capucha de su capa, pero sus ojos brillaban con la nitidez de alguien que trató en él. Inframundo. ¿Estás seguro de esto? El hombre preguntó en voz baja y gradualmente él no parecía alguien que hiciera preguntas por diversión, pero Jack no iba a bajar la guardia. Estoy seguro que Jack dijo firmemente que nos sacarás de aquí y te pagarán, ya sabes. Términos. El hombre asintió lentamente mirando a Lyra con sospecha de que ella no es de por aquí. Aquí estás seguro de que quieres involucrarte en esto. La gente del Señor de la Guerra no toma amablemente las escapadas. Jack se inclinó. Adelante, no estoy pidiendo tu opinión, solo llévanos al barco y estaremos
Ido, si no quieres el dinero, puedo encontrar a alguien más. El contrabandista redujo sus ojos, pero no dijo nada más. Después de un tenso silencio, se volvió y le hizo señas. Se movieron rápidamente por los callejones traseros con cuidado de no llamar la atención. Jack podía sentir los pelos en la nuca se elevan sus instintos gritándole que tuviera cuidado. Estaba acostumbrado al peligro, pero allí fue algo sobre esta situación que se sintió diferente. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegaron a un pequeño, discreto barco atracado en la esquina más alejada del puerto. No era solo un carguero básico, sino que los llevaría a seguridad si podían subir a bordo sin levantar las armas. El contrabandista los condujo por la rampa del barco y ellos entró en el estrecho pasillo del barco. Adentro estaba oscuro y el aire olía a rancio comida y aceite. Los ojos de Jack escanearon el espacio en busca de signos de problemas. Pero el barco estaba vacío, justo como el contrabandista le había prometido. Dijo en voz baja que ya casi llegamos, solo tenemos que mantener la cabeza agachada, mantenernos alejados. Y estaremos fuera de este planeta antes de que nadie se dé cuenta. Pero justo cuando dijo esas palabras, el motor de la nave de repente cobró vida y las luces parpadearon en el corazón de Jack. Saltaron a latir, que ya se estaban preparando para tomar. Lyra lo miró con los ojos muy abiertos, sus dedos agarrando el costado de la pared. Jack respiró hondo. No era solo un escape más, era una carrera contra el tiempo y el Señor de la Guerra. Fuerzas que no se detendrían ante nada para encontrarlas. Tenemos que movernos ahora. Jack dijo que su voz urgente. Quédate cerca de mí. Se dirigieron a la sala de control donde él Smaggle ya estaba sentado preparándose para despegar, pero en el momento en que Jack dio un paso dentro de la cara del hombre torcida en una burla, no es así como se suponía que debía hacerlo. Vamos, el contrabandista gruñó su mano, moviéndose hacia un arma oculta. La mente de Jack corrió y su cuerpo se tensó. Tenían que actuar rápido, si no, su escape terminaría incluso antes de que comenzara. En el momento en que la mano del Smooth se movió hacia el arma escondida debajo de la chaqueta de Jack, los instintos patearon en su mente. Corrieron rápidamente calculando las opciones que tenía. Nunca he sido partidario de la violencia, pero en este momento no había lugar para la vacilación. Sus vidas estaban en juego. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo Jack. Con la voz tranquila pero llena de un toque de advertencia, dio un paso al frente posicionándose entre el contrabandista y Lyra. Lo último que necesitaba era que ella quedara atrapada en el fuego cruzado. Los ojos del contrabandista parpadearon de incertidumbre, pero la burla permaneció en su rostro. ¿Crees que te tengo miedo? Él se rió, el sonido bajo y burlándose. Estás en mi barco ahora, no vas a ninguna parte. El pulso de Jack aceleró, sus dedos flexionándose mientras consideraba su próximo movimiento. No tenía idea de para quién trabajaba este contrabandista, pero ahora estaba claro que no eran los únicos que querían fuera del planeta. Lyra, quédate atrás. Jack susurró, su voz baja pero firme. Él no quería que se viera atrapada en este lío. No cuando ya había sufrido lo suficiente. Asintió con los ojos muy abiertos, con una mezcla de miedo y confusión, pero había algo más en su mirada, ahora una chispa de determinación. Ella no estaba tan indefensa como ella parecía. El contrabandista dio un paso más hacia adelante, su mano apretando la empuñadura del arma. Jack no esperó. Perdió más tiempo. Con un movimiento rápido que alcanzó la muñeca del contrabandista. Girándolo bruscamente, el arma cayó al suelo con un ruido metálico. Ya basta de que Jack gruñó, empujando al hombre contra la consola. Así es como es. Nos vas a sacar de este planeta y vas a mantener tus manos a ti mismo. Lo tengo por un tiempo. Momento en que el contrabandista miró a Jack respirando pesadamente, pero la mirada en la cara de Jack. Los ojos no dejaban lugar a discusiones. El contrabandista había hecho su elección traicionándolos y ahora tenía que vivir con él. El miedo a la ira del Señor de la Guerra fue suficiente para que cualquiera lo pensara dos veces. Sobre cruzarlo. Con un gruñido de a regañadientes, el contrabandista se alejó del panel de control y se sentó en él. El asiento del capitán no habló por unos momentos, solo mirando hacia adelante, pero Jack se dio cuenta de que la tensión no había terminado. El barco aún no había despegado y las manos más resbaladizas temblaban. Lyra dio un paso adelante con cautela, sus ojos sin dejar nunca al contrabandista. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. ¿Por qué traicionarnos ahora? Al contrabandista giró la cabeza, sus labios se encresparon y fruncieron el ceño. No es personal, tengo un trato con el Señor de la Guerra. Si te recupero, me pagan. Solo eres una pieza del rompecabezas. Los ojos de la princesa Jack se entrecerraron. Así que estás trabajando para el Señor de la Guerra, que debería haber tenido. Se sabe que el contrabandista no respondió a su silencio, confirmando la sospecha de Jack, pero había algo en su comportamiento ahora, algo que no cuadraba del todo. Si realmente trabajaba para el Señor de la Guerra, ¿por qué no los había entregado ya?
¿Por qué hacer todo lo posible para subirlos a su nave y sacarlos del planeta? Jack mantuvo su «cuídate», pero su mente se aceleró con las posibilidades que no podía permitirse confiar completamente en este hombre, pero tenía que hacerlo. Admita que había algo en la situación que se sentía extraño, que no era como la mayoría de los contrabandistas con los que había tratado. En el pasado, este parecía casi en conflicto. «Salgamos de aquí». Jack dijo después de una pausa tensa que su tono firme, pero no agresivo no quería. Para perder el tiempo averiguando las motivaciones de los contrabandistas, tuvieron que irse ahora. Cuanto más tiempo permanecieran en el planeta, mayores serían las posibilidades de ser descubiertos. El contrabandista dudó un momento. Antes de que él asintiera con las manos flotando sobre los controles, «Bien, bien, pero no estás fuera del bosque. Sin embargo, hay muchos barcos que aún te buscan y no seremos los únicos que saldremos de aquí». Jack miró a Lyra, quien le dio una mirada que sugería que ella ya estaba pensando en el futuro. No había dudas ahora que tenían. Para mantenerse a la vanguardia de las fuerzas del Señor de la Guerra, si el contrabandista tenía alguna idea de hacia dónde se dirigían, tenían que llegar primero. Con un zumbido bajo, los motores del barco rugieron a la vida las vibraciones que atravesaban el piso debajo de sus pies. Las manos del contrabandista se movieron rápidamente a través del panel de control y el barco se tambaleó. Cuando despegó del suelo, por ahora estaban libres, pero Jack no bajó la guardia. Aún no. El contrabandista puede. He sido fiel a su palabra por el momento, pero Jack sabía que no debía confiar en nadie en este tipo de situación. Todavía estaban en peligro y el camino por delante no sería fácil ya que el barco. Ascendiendo a través de la atmósfera, Jack miró a Lyra. Sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio e incertidumbre. Ella había recorrido un largo camino desde que la conoció y él pudo ver el cambio en ella. Ella ya no era la callada rota. La mujer que había sido cuando se la presentaron, estaba decidida y lista para luchar por ella. «Libertad, ¿a dónde iremos?», Lyra preguntó con voz más tranquila ahora, pero aún estable. Jack pensé por un momento mirando por la pequeña ventana mientras el planeta debajo de ellos se hacía cada vez más pequeño. Rich estaba lejos y tendrían que encontrar un lugar seguro, un lugar donde pudieran empezar de nuevo. He oído hablar de una colonia humana en el borde exterior. Jack dijo que está lo suficientemente lejos de aquí como para que podamos. Puede que sea seguro, daremos un paso a la vez, pero esa es nuestra primera parada. Lyra asintió con la cara con determinación. «Entonces vámonos». No hablaron mucho más. Después de eso, el contrabandista no ofreció más información y Jack no preguntó. Tenían lo que necesitaban por ahora, un barco, un plan y el uno al otro, pero en la parte trasera de su mente Jack sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Habían escapado de las garras del Señor de la Guerra, pero necesitarían para estar un paso por delante para sobrevivir. No dejaría que nada le pasara a Lyra, no. Durante su guardia, la nave avanzó hacia la oscuridad del espacio, sus motores tarareando constantemente bajo sus pies por primera vez desde que conocieron a Yakal. Se relajara aunque solo fuera un poco. Estaban libres de los ataques directos del Señor de la Guerra. Alcanzar al menos por ahora, pero la idea de lo que le esperaba hizo que su agarre en el mar se estrechara una vez más. Lyra se quedó junto al pequeña ventana, su expresión distante mientras las estrellas pasaban junto a ellas. Jack pudo. Ella estaba perdida en la pelea. No habían hablado mucho desde que dejó el planeta él. No quería presionarla, pero sabía que no podían permanecer en silencio por siempre. Tenían un futuro que planificar y necesitaban hacer decisiones juntos. El contrabandista, cuyo nombre aún no habían aprendido, se sentó a el timón, sus manos guiando expertamente el barco a través del desconocido. Jack observó él con cuidado. Mientras que el hombre había cumplido su palabra hasta ahora, Jack permaneció escéptico. El hecho de que huyeran de un poderoso señor de la guerra significaba que no había lugar para errores, no había lugar para errores de cálculo, que no podían permitirse confiar en nadie con demasiada facilidad. Finalmente Jack habló rompiendo el silencio. «Que necesitamos callar una vez que lleguemos al borde exterior». Él dijo con voz firme que no estamos fuera de peligro, sin embargo, no se sabe hasta dónde. La influencia del Señor de la Guerra se extiende. Lyra se volvió hacia él, sus ojos violetas llenos de comprensión. «Lo sé, pero nosotros no podemos seguir corriendo para siempre. Eventualmente, tendremos que detenernos y encontrar un lugar para reconstruir, un lugar donde podamos mantenernos a salvo». Jack asintió. «Estoy de acuerdo con la edad, pero primero tenemos que llegar a la colonia. Después de eso lo resolveremos». Ella caminó hacia él, sus pasos en silencio sobre el piso de metal. «¿Cómo sabes que podemos confiar en esto?». Contrabandista, su voz era tranquila, pero Jack podía escuchar la duda en sus palabras. Jack le dio una sonrisa tranquilizadora. Aunque su mente todavía estaba acelerada, «no lo hago del todo. Confía en él,
pero en este momento él es nuestra única opción y conoce la ruta más rápida para el borde exterior. Una vez que estemos fuera del alcance del Señor de la Guerra, tendremos más opciones. Lyra pareció aceptar su respuesta, aunque Jack pudo ver que no estaba del todo convencida de que no tenía que ser ella. Estaban juntos en esto y ambos sabían que no podían permitirse hacer ningún movimiento equivocado. El contrabandista, que había estado en silencio, monitorear los sistemas de la nave mirados por encima de su hombro, llegará al borde exterior en unas pocas horas, dijo que su voz era neutral, casi sin emociones. Querrás prepararte una vez que lleguemos a los sectores exteriores, tendremos que salir de él. Rejilla es la única forma de evitar la detección. Jack apoyado contra la pared, sus brazos cruzados. ¿Y cómo sabemos que no nos entregarás una vez que lleguemos allí? Preguntado sin rodeos, era una pregunta que le había estado molestando desde el momento en que subieron al barco. Los ojos de Smugglers se dirigieron hacia él y, por primera vez, Jack vio un indicio de emoción, un destello de algo que parecía culpa. El contrabandista no respondió de inmediato, como si estuviera sopesando sus palabras con cuidado. No quiero ningún problema con el Señor de la Guerra, finalmente dijo, pero tengo mis propias razones para ayudarte. Su voz era baja, casi como si estuviera hablando más para sí mismo que para ti. Jack, no estoy haciendo esto por el dinero, lo estoy haciendo porque no quiero deber. Jack no confiaba plenamente en el hombre, pero por ahora era suficiente. No tuvieron más remedio que seguir adelante. Las horas pasaban lentamente. El barco, alejándose cada vez más del planeta del que acababan de escapar, Jack mantuvo sus pensamientos para sí mismo, nunca lejos de Lyra. Ella había pasado por mucho y, a pesar de su fuerza silenciosa, él lo sabía. No fue fácil para ella. Él quería ofrecerle más respuestas, tranquilizarla, pero él aún no los tenía. Lyra finalmente se sentó a su lado con los ojos fijos en él. Las estrellas de afuera. ¿Qué pasa después de llegar a la colonia? Ella preguntó en voz baja. Rompiendo el silencio, Jack la miró fijamente. El peso de su pregunta se calmó. Después de que lleguemos a la colonia, nos quedaremos callados, encontraremos un lugar donde quedarnos, conseguiremos trabajo y comience de nuevo. Descubriremos qué viene después cuando estemos a salvo. Lyra asintió con la cabeza. Jack pudo ver la incertidumbre en sus ojos y el Señor de la Guerra. Jack dudó. Tendremos que lidiar con él eventualmente, pero no ahora. Ahora necesitamos sobrevivir. Descubriremos cómo deshacernos de él una vez que seamos más fuertes. Ella no respondió, pero Jack pudo darse cuenta de que estaba pensando en ella. La cara estaba puesta en esa expresión familiar y decidida, que no solo estaba acompañando en el viaje, que estaba haciendo cargo de sí misma. Futuro. A medida que pasaban las horas y el zumbido del barco se convertía en un reconfortante ruido de fondo, Jack no pudo evitar preguntándose qué tipo de vida construirían juntos. La galaxia estaba llena de peligros y oportunidades, pero Jack estaba empezando a pensar que con Lyra a su lado, podrían enfrentar lo que se les presente. Deberíamos dormir mientras podamos. Jack sugirió que después de un tiempo necesitaremos nuestra fuerza para lo que viene después. Lyra asintió con la cabeza. Su postura se relajó ligeramente mientras se ponía de pie. Buena idea. Jack no sabía cómo mucho dormiría o si dormía. Realmente no había descansado desde que comenzó todo este desastre, pero sabía que tenían que quedarse moviéndose. Siga pensando en el futuro. Mientras Lyra se dirigía a una pequeña cuna en la esquina de la habitación, Jack se quedó junto a la ventana un momento más mirando la racha de estrellas. Más allá de ellos, su mente daba vueltas, pero estaba seguro de una cosa, que no dejaría pasar cualquier cosa le sucediera a Lyra, no mientras todavía tenía aliento en su cuerpo. A lo lejos podía ver el borde de la borde exterior acercándose a un mundo completamente nuevo, un nuevo comienzo y tal vez incluso una nueva vida para ambos. Pero a medida que se acercaban, los instintos de Jack le dijeron que su viaje estaba lejos de terminar. El viaje a través del borde exterior fue silencioso, pero tenso mientras el barco se alejaba más. Into Uncharted Space. Jack no pudo evitar la sensación de que estaban siendo observados. Cada estrella que pasaba y campo de asteroides se sentía como una advertencia de que no estaban a salvo. Sin embargo, Ra había pasado la mayor parte del día descansando y recuperándose de todo lo que había soportado. Jack la respetaba. Necesitaba paz, pero no era fácil para él relajarse. Pasaba su tiempo pensando sobre el Señor de la Guerra, sobre las verdaderas intenciones del contrabandista y, sobre todo, sobre su futuro. Necesitaban llegar a la colonia y necesitaban hacerlo pronto. El contrabandista había estado callado, enfocándose en los sistemas del barco y asegurándose de que todavía estuvieran fuera de la red su anterior. Admitir su disgusto por el Señor de la Guerra había sido curioso, pero Jack no bajó la guardia, mantuvo los ojos puestos. El hombre, consciente de que cualquier movimiento en falso podría costarles todo. No pasó mucho tiempo.
Antes de que el silencio tranquilo fuera interrumpido por un repentino sonido de juramento, un zumbido mecánico bajo que vibró a través de él. Los músculos de Jack se tensaron e inmediatamente se quedó mirando a Lyra, que también había sentado su expresión alerta. ¿Qué es lo que Lyra le preguntó con voz temblorosa? Pero la cara firme del contrabandista se tensó mientras miraba las salidas rojas en su consola. Tenemos compañía, murmuró. En voz baja, sus manos volaron sobre los controles mientras trataba de darle sentido. La señal entrante de que no están apareciendo en el radar es como si estuvieran encubiertos. Los instintos de Jack cobraron vida. Sus ojos entrecerraron. Un barco encapuchado. ¿Cuánto tiempo nos han estado siguiendo? Sea nuestro o más, el contrabandista respondió con voz tensa, pero definitivamente es. No es una coincidencia que Jack se moviera hacia la cabina con su mente acelerando. ¿Quién está ahí afuera? Los dedos del contrabandista se cernieron sobre los controles y por un momento hubo un pesado silencio. Es un barco cazarrecompensas. El contrabandista finalmente dijo con voz entrecortada: se la firma están aquí. Porque el corazón de Jack se hundió. El señor de la guerra debe haberlos enviado. Él debería haber sabido. No podrían escapar tan fácilmente. Se volvió hacia Lyra, que estaba parada detrás de él, ahora su rostro pálido. Pero decididos a que saben dónde estamos, tenemos que tomar una decisión. Jack dijo que en voz baja pero urgente, tratamos de superarlos o nos preparamos para una pelea. La mirada de Lyra parpadeó hacia la ventana donde el contorno distante de un barco comenzaba a emerger de las sombras de. El espacio era enorme, su elegante diseño casi se mezclaba con las estrellas que lo rodeaban. Pero Jack pudo ver el débil contorno de las armas montadas a los lados. No tenemos mucho tiempo, Lyra le dijo. Voz firme a pesar del miedo en sus ojos. ¿Qué sugieres de la mente de Jack? Corrieron calculando sus opciones. No podían permitirse pelear, no lo hicieron. Tener los recursos o la potencia de fuego, pero correr tampoco estaba garantizado. El barco cazarrecompensas era más rápido, más avanzado y tenían la ventaja de la sorpresa, pero Jack no iba a ceder. Arriba sin pelear, no ahora, no cuando estaban tan cerca de la seguridad. Lo intentaremos. Para escapar de ellos, Jack dijo su voz resuelta, pero tenemos que llegar a un lugar cercano. Campo de asteroides. Si podemos perderlos en el desbridamiento, podríamos tener la oportunidad de. El contrabandista asintió con la cara sombría. Ya estaba navegando en la nave hacia el cinturón de asteroides más cercano. Jack agarró el lado de la cabina con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Tuvieron que hacer el barco se tambaleó mientras el contrabandista empujaba los motores al límite. El zumbido de los motores que se elevaban en tono Jack podía ver. El barco cazarrecompensas se mueve a su posición detrás de ellos. Su silueta elegante atraviesa el vacío como un depredador a la caza. No podremos mantener esto por mucho tiempo. El contrabandista advirtió a sus dedos que se movían rápidamente sobre los controles que la nave era más rápida y mejor armados de lo que estamos. Necesitaremos encontrar un lugar para escondernos y ayunar. Lyra dio un paso adelante con los ojos muy abiertos. Podemos llegar al campo de asteroides. Jack la miró. Su expresión dijo que no tenemos otra opción, tenemos que intentarlo. La nave se disparó hacia adelante y el campo de asteroides se acercó lentamente a la enorme. Trozos de roca que aparecían como sombras oscuras en la distancia. El agarre de Jack se apretó en la silla mientras el barco esquivó asteroides más pequeños que se dirigían hacia los obstáculos más grandes y traicioneros. Eso haría más difícil para sus perseguidores seguir al barco cazarrecompensas, seguido implacablemente en su persecución. Jack podía sentir el calor de la persecución en sus huesos. Cada segundo se sentía como una eternidad. Los motores del barco empujando. Más y más fuerte el sonido de los motores elevándose a un rugido cada vez más profundo. De repente, el barco se estremeció violentamente y un fuerte estruendo resonó por el pasillo. El corazón de Jack dio un vuelco cuando se dio cuenta de que habían sido golpeados. Miró al contrabandista que estaba maldiciendo bajo su respiración mientras luchaba por mantener el control del barco. Nos golpearon. El contrabandista dijo que su rostro palidecía. Tenemos un agujero en el agujero. Estamos perdiendo presión. Donde Jack le preguntó con voz firme. A pesar del pánico que le crecía en el pecho cerca de la sala de máquinas, el contrabandista respondió con los ojos frenéticos. No vamos. Para lograrlo, a menos que lo arreglemos. La mente de Jack corrió. No tenían el lujo de tiempo que necesitaban para actuar rápidamente. Lyra, quédate aquí. Jack dijo que su voz urgente. Voy a. Ocúpate del daño. Antes de que ella pudiera protestar, él corrió por el pasillo. La mente se centró en una cosa: arreglar el barco antes de que fueran completamente vulnerables. Cuando Jack hizo su camino a la sala de máquinas, no pudo evitar preguntarse si iban a salir con vida. El barco cazarrecompensas estaba cerrándose rápido y el daño al hoyo fue peor de lo que esperaba, pero
Jack no estaba listo para darse por vencido, aún no, con la vida de Lyra en peligro, Jack. El corazón se aceleró mientras corría por los estrechos pasillos del barco, sus pasos resonando en los pasillos de metal el daño. Estaba mal, el pasillo estaba roto y estaban perdiendo aire si no lo parcheaban. Rápidamente, el barco no sobreviviría a la presión y mucho menos superaría la recompensa. Hunter, su mente era aguda, pero la urgencia de la situación hizo que sus pensamientos se aceleraran aún más rápido. Tenía que hacer. Claro que Lyra estaba a salvo, ella ya había pasado por tantas cosas, lo último que él quería era para que ella volviera a estar en peligro. Llegó a la sala de máquinas e inmediatamente se apresuró a evaluar el daño en el que estaba la grieta. El hoyo era significativo y la presión comenzaba a caer rápidamente, sabía que no tenían mucho tiempo para agarrar un juego de herramientas de la esquina de la habitación. Jack trabajó lo más rápido que pudo apretando los pernos y sellando la grieta. El sudor goteaba por su rostro mientras luchaba por mantener todo en su lugar, los barcos gimiendo y temblando alrededor. Él era como una carrera contra el tiempo y lo que estaba en juego era más alto que nunca. Vamos. Vamos, Jack murmuró en voz baja, trabajando más rápido, sus manos temblaban. Pero no podía permitirse el lujo de ser lento, necesitaba terminar esto o todo se perdería mientras tanto en él. La voz de Lyra en la cabina del piloto llegó a través del sistema C. Jack, nítido y claro lo que es sucediendo, nos estamos quedando sin tiempo. Él respiró hondo tratando de estabilizarse. El mismo, estoy trabajando en eso, solo quédate allí y mantente a salvo. Está bien. La conexión se quedó en silencio y Jack se esforzó aún más. Sus ojos escanearon él. Envié sistemas en la pantalla asegurándose de que la presión se estabilizara mientras trabajaba. No tenía un plan de respaldo esto. Era que si no podía sellar el casco, ¿estarían sentados como patos para el cazarrecompensas afuera? Todavía podía ver el barco cazarrecompensas ganando en ellos, su silueta haciéndose más grande con cada segundo que pasa la tripulación a bordo de ese barco. No tenían idea de qué tipo de problemas estaban a punto de encontrar, subestimaron hasta dónde estaba dispuesto Jack para ir a proteger a la mujer que le importaba. Con un último gato de llave apretó el último perno del barco. Cerró y un zumbido bajo llenó la habitación. A medida que la presión comenzaba a volver lentamente a la normalidad, se secó la frente con una sensación de alivio. Bañándolo lo hice, Jack se dijo a sí mismo, su voz llena de agotamiento pero satisfacción. Corrió de regreso a la cabina, apenas deteniéndose para recupere el aliento. Cuando entró en la sala de control, Lyra lo miró fijamente, cara tensa pero esperanzada, donde Jack, parcheado, dijo que sus manos agarraban la espalda de el asiento. Pero aún no estamos fuera de peligro. El barco cazarrecompensas era solo a pocas millas de distancia y no estaba desacelerando. Jack verificó rápidamente los niveles de potencia del barco, sabiendo que no tenían suficiente combustible para dejarlos atrás por mucho tiempo. Prepárese para maniobras evasivas, dijo Jack. Su voz se mantuvo firme a pesar de la presión. que necesitamos para ganar algo de tiempo. Lyra asintió con la cabeza. Ojos llenos de determinación. Letun hacer esto. El contrabandista, que había permanecido callado hasta ahora, me incliné y comencé a hacer ajustes en los controles del barco. Haré todo lo posible para mantenerlos alejados de nuestra cola, pero eventualmente nos encontrarán. Jack miró en el escáner y luego de regreso a Lirabeck, hacemos lo que podemos, solo confía en mí. El barco se sacudieron cuando el contrabandista activó los motores a plena potencia, se dispararon hacia adelante, zambulléndose en el campo de asteroides con el barco cazarrecompensas pisándoles los talones. Las armas del barco más grande dispararon una aguda ráfaga de rayos desintegradores que se agrietaban en el aire. Golpeó el asteroide justo delante de ellos, enviando a Debr volando en todas direcciones. El pulso de Jack se aceleró, pero se mantuvo firme. El barco se lanzó entre enormes rocas, girando y girando con precisión. Mientras el cazarrecompensas lo seguía, podía ver al enemigo. Sift Shadow se acercaba cada vez más, pero él se negó a darse por vencido. Abraza fuerte a Jack, gritaron mientras apenas evitaban un asteroide entrante. Los dedos de Lyra se apretaron alrededor de los controles y Jack podía ver la tensión en su rostro. Estaba haciendo todo lo posible, pero lo que estaba en juego también era alto. El barco cazarrecompensas estaba ganando, sus enormes motores empujando hacia adelante con fuerza implacable. Jack necesitaba algo más, algo para cambiar el rumbo a su favor. ¿Hay alguna manera de que podamos superarlos? Lyra preguntó con voz tensa de preocupación. Tengo una idea. Jack dijo lo que pensaba. Carrera, solo necesito ponerlos en posición. Atravesaron el campo de asteroides, esquivando por poco el fuego entrante de la nave enemiga. Cada momento contado. Jack podía sentir la tensión en el aire, pero mantuvo la concentración. Sarp, finalmente llegó el momento en que habían llegado a un estrecho cañón entre dos enormes
Asteroides el lugar perfecto para un escape rápido. Jack apretó los dientes ahora que... Gritó Lyra, ejecutó la maniobra buceando perfectamente entre los macizos rocas usando el terreno a su favor. El barco cazarrecompensas estaba justo detrás de ellos, pero no tenía él agilidad para seguir adelante mientras giraban bruscamente. El barco cazarrecompensas calculó mal y se estrelló recto en la pared del cañón enviando chispas volando. La explosión fue brillante y fuerte. Pero Jack y Lyra no miraron hacia atrás, siguieron empujando hacia adelante el sonido del destrucción desvaneciéndose detrás de ellos. Sus corazones se aceleraban pero habían sobrevivido. Apenas después de unos momentos, Jack se quedó sin aliento, no se dio cuenta de que lo había estado sosteniendo. Se volvió hacia Lyra, cansada pero sonrisa aliviada cruzando su rostro que estaba demasiado cerca, dijo sacudiendo la cabeza. Los labios de Lyra se curvaron en una leve sonrisa. Sabía que tenías un plan. Jack extendió la mano y tomó su mano, su agarre firme y cálido. No podría haberlo hecho sin ti como él. El barco continuó deslizándose a través de las estrellas. Jack y Lyra finalmente se permitieron relajar al cazarrecompensas. Se había ido la amenaza del señor de la guerra, hizo retroceder. Al menos por ahora habían ganado esto. Batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Pero Jack no tenía miedo con Lyra a su lado. Sabía que podían enfrentar lo que viniera después. Juntos lucharían por un futuro, una vida que pudieran construir lejos de las sombras del pasado. Las estrellas se extendían ante ellas, un horizonte infinito de posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo Jack se permitió sueño de una vida pacífica.